Muy buenos días, soy Marielena y te doy una vez más la bienvenida al canal Aprende Matemáticas Paso a Paso. Estuvo un poco complicada en estos días, pero vamos a recuperar el tiempo perdido. Voy a estar subiendo una clase diaria. Así que ya lo sabes, si no te has suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita y así te enteras a la hora que la suba. Vamos entonces a continuar el estudio de funciones como contenido previo a los límites. Ya habíamos visto las funciones racionales y hoy vamos a ver las funciones exponenciales. Vamos a ver la forma que tiene una función exponencial. Y la función exponencial tiene la forma f en x igual a por b a la x, donde a es el coeficiente inicial, b es la base y tiene que cumplir la condición de ser un número distinto de 1 y mayor que 0. A, que es el coeficiente inicial, debe ser siempre un número distinto de 0. Y x, bueno, x es el exponente de la función y es la característica más distintiva de una función exponencial, tener la variable x en el exponente. Es decir, las funciones exponenciales se caracterizan precisamente por tener la variable x en el exponente. La variable x, como ustedes recordarán, la habíamos visto en las funciones polinómicas en la base. Un ejemplo de función polinómica habíamos visto que es x al cuadrado. En cambio, un ejemplo de función exponencial es 2 a la x. ¿Y qué es lo que distingue a esta función? Que la variable se encuentra en el exponente. Esa es la característica fundamental de una función exponencial. La función exponencial, cuando la vemos en su forma pura, la vamos a encontrar como, por ejemplo, f en x igual b a la x. Ejemplos: f en x, 3 a la x, g en x, 1/2 a la x, donde, como pueden ver, la base b es un número comprendido entre 0 y 1. Esta es la forma básica de una función exponencial. En su forma natural, la pudiésemos encontrar como f en x igual a e a la x. Una función exponencial muy conocida porque es la constante Euler, igual a 2.71828. También la podemos encontrar en su forma general. En la forma general aparecería como a por b a la x menos h más k. Y es la forma general de una función exponencial porque ahí aparece transformada. Esta función en su forma básica es porque a tiene valor 1 y k tiene valor 0. Así que vamos a ver algunos ejemplos. Bien, y uno de los primeros aspectos que vamos a aprender a calcular es el dominio de una función exponencial. Como que la variable está en el exponente, y esta es la característica más distintiva de este tipo de función, y cada vez que evaluamos esa variable x por cualquier número, sea positivo, negativo, fraccionario, el número que sea, vemos que la función existe para ese valor. Luego entonces podemos decir que el dominio de una función exponencial f en x es igual a todos los números reales. También lo podemos ver de esta forma: dominio de f en x es igual a menos infinito, más infinito. Que lo mismo da que lo planteen de una forma a que lo planteen de otra. Déjenme aclararles algo. Este es el dominio siempre de una función exponencial. Pero tenemos que fijarnos bien porque existen casos puntuales, momentos en que nos encontramos en un texto, un inciso determinado, y ya vemos que es una función exponencial que tiene el exponente y decimos dominios reales. Siempre es bueno analizar, porque hay casos puntuales como por ejemplo este que les voy a poner, que son
Repito, casos excepcionales y los podemos encontrar en los libros de textos. Y después decir, dominios reales, no, también tenemos que aprender a analizar. Porque, por ejemplo, tenemos una función, vamos a poner de ejemplo h en x igual a 3 a la 1 sobre x. Miren, en esta función, que es una función exponencial, escúchenlo, pero la variable x se encuentra en el denominador, porque el exponente es una fracción, 1 sobre x. Y ahí entonces no podemos poner dominios reales. ¿Por qué? Porque aquí hay una restricción en ese dominio. Lo está definiendo la variable en el denominador de esa fracción. Y discúlpenme la voz, porque he pasado una gripe muy mala y además he dicho que soy asmática. Discúlpenme mucho, ya quise comenzar hoy las clases porque he estado un tiempo de verdad limitada. Así que si ven que me pongo un poquito ronca es porque se me va la voz por la gripe que pasé. Entonces, la variable se encuentra en el denominador. Y todos sabemos que una variable en el denominador indefine, si se hace cero, la fracción. Es decir, 1 sobre x. Si x toma valor 0, esa división no está definida, no tiene solución en ningún dominio. Luego entonces x no puede hacerse 0. Hay una restricción para ese dominio. El dominio continúa siendo todos los números reales, pero excepto ¿qué número? Excepto un número. Dominio. Todos los reales excepto el número 0. O si quieren escribirlo, todos los x que pertenecen a los reales tal que x sea distinto de 0. Y ahora veamos cómo se calcula el rango de una función exponencial. Bueno, pues quien nos define el rango es el valor de a. Si a es un número mayor que 0, el rango es el intervalo de k hasta más infinito. Pero si a es un número menor que 0, entonces el rango es el intervalo de menos infinito hasta k. Pero vamos a verlo en algunos ejemplos para que vean qué fácil es. Vamos a ver la función f en x igual a 2 a la x. Vamos a analizar entonces el rango de esta función. Todos sabemos que el rango son los valores de salida, es decir, los valores que toma y cuando evaluamos la función para valores determinados de x. 2 a la x. Analizamos. ¿Quién es a? Bueno, aquí a es 1. Y k es 0. Como que a es igual a 1, es por supuesto mayor que 0. Y si es mayor que 0, el rango es de k al más infinito. Luego entonces el rango de esta función es 0, más infinito. Ese es el rango de la función exponencial cuando aparece en su forma básica. También pasa con el dominio, siempre es el mismo rango de 0 a infinito. Si, por ejemplo, tuviésemos la función h en x igual a menos 2 a la x, vamos a analizar. En este caso, a es menos 1. Luego, entonces, como a es menos 1, implica que a es menor que 0. Y si a es menor que 0 y en esta función k es igual a 0, de nuevo, el rango es de menos infinito a 0. Y lo mismo ocurre, siempre en el mismo rango, para cuando a es menor que 0 y k es 0. Por tanto, se repite mucho en la función básica, se mantiene este rango. Cuando hay una transformación que, por ejemplo, se trasladó 3 unidades hacia arriba o 2 unidades hacia abajo, bueno, el valor de k cambia. La misma la vamos a trasladar f en x igual 2 a la x más 3. En este caso, a es igual a 1, pero k es igual a 3. Como que a es mayor que 0 y el rango es de k a más infinito, entonces el rango es
desde 3 a más infinito. Y es lógico, si la gráfica se trasladó 3 unidades hacia arriba, es lógico que los valores de salida sean a partir de 3, todos los y a partir de 3, porque de hecho, fíjense, K también da la asíntota horizontal. Eso quiere decir que ahí la asíntota horizontal ya no es el eje X, que es la línea imaginaria que pasa por el punto 3 del eje Y. Si A es mayor que 0, la gráfica entonces pasa por encima de la asíntota. Quiero hacer una aclaración en esta función. En X igual a menos 2 a la X. Esto no es una función exponencial. Obsérvenla bien. No es lo mismo esto, que aquí es que el coeficiente A está tomando valor negativo, en este caso menos 1. Pero aquí no. Aquí es que la base B es negativa. Y recuerden, una función exponencial tiene la característica de ser B mayor que 0 y distinto ¿de quién? De 1. Hay que ser cuidadosos con esto. Esto no es una función exponencial. Y vamos a ver la asíntota horizontal. Bien, la asíntota horizontal siempre la va a dar el valor de K. En una función exponencial, la asíntota horizontal es el valor de K. Eso quiere decir que en la función básica f en x igual a 2 a la x, como aquí h es 0, k es 0 y a es 1, la asíntota horizontal es precisamente y igual 0, porque k es igual a 0. Si y es igual a 0, quien está haciendo la función de asíntota horizontal, entonces es el eje X. Como a es mayor que 0, porque es 1, entonces la gráfica está pasando por arriba de la asíntota. Si tengo la gráfica en X igual 2 a la X menos 2, en este caso K es igual a menos 2. Eso quiere decir que la gráfica se trasladó 2 unidades y ahora la asíntota horizontal es y igual menos 2. H en X, para continuar con la misma que tomé como patrón, 2 a la X más 3. La gráfica se trasladó 3 unidades hacia arriba y por tanto al trasladarse 3 unidades hacia arriba, la asíntota horizontal es y igual 3. Y bien, vamos a analizar el comportamiento de la función exponencial. La función exponencial, el comportamiento lo da el valor de b. Si b es un número mayor que 1, entonces la función es creciente en todo su dominio. Es monótona creciente, una característica fundamental de la función exponencial. Y en la función que tenemos en la pizarra, b es igual a 2. Como que 2 es un número mayor que 1, entonces podemos decir que la función es monótona creciente. Crece exponencialmente en todo su dominio, porque como el dominio es los números reales, todos los números reales, podemos decir que la función exponencial es monótona creciente en todo su dominio, siempre y cuando el valor de b sea un número mayor que 1. Esta función es monótona creciente, f en x igual 3 a la x, y si b es un número comprendido, por ejemplo, un medio a la x, o lo que es lo mismo 0,5 a la x, o gen x igual 0,7 a la x. Como pueden ver, el valor de b en este caso es un número menor que 1 y mayor que 0. Está comprendido en este intervalo. Siempre que esto ocurre, la función es monótona decreciente en todo su dominio. Eso quiere decir que estas funciones, como b, son números comprendidos en el intervalo de 0 a 1, son monótonas decrecientes. Y estas
son monótonas crecientes porque B es un número mayor que 1. Pues nada, muy fácil la monotonía. Solo basta fijarnos en el valor de B para poder decir si la función exponencial crece o decrece en todo su dominio. Y ahora, queridos estudiantes, vamos a ver cómo es que se representa gráficamente una función exponencial. Muy bien, pues una función exponencial se representa como se representan todas las funciones, construyendo una tablita de valores donde le damos valores a la X y obtenemos los valores de Y. Porque todos saben que necesitamos pares numéricos o pares ordenados X, Y para representar en el sistema cartesiano. Y obtenemos la gráfica de la función exponencial, que es una gráfica continua porque no hay que levantar el lápiz para dibujarla. Y esto es importante, saber que las funciones exponenciales son continuas. La gráfica la tengo en pantalla, la voy a colocar en pantalla y ustedes van a ir analizándola. Antes de comenzar a darle valores a la X, yo quiero recordarles, para el que lo ha olvidado, refrescarle un poco, que en noveno grado se estudian propiedades de las potencias. Y dentro de las propiedades de las potencias hay dos muy importantes en esta clase porque las aplicamos mucho en las funciones exponenciales para poder obtener su gráfico. Una es, la primera propiedad que voy a recordar es que a la menos k es igual a 1 sobre a la k. Todo número elevado a un exponente negativo es igual a 1 sobre ese número, pero con el exponente positivo. Y la otra propiedad de las potencias que quiero recordar y que toma mucha importancia el día de hoy es que a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a un exponente 0 es igual a la unidad. Vamos a elaborar nuestra tablita de valores muy sencilla y el primer valor que le vamos a dar a la X es de menos 2. Vamos a evaluarla para F en menos 2, que es nuestro primer valor. Esto es igual a 2 a la menos 2, donde está la X, la sustituimos por menos 2, y esto es igual, por propiedad de las potencias, a 1 sobre 2 al cuadrado, a la 2. Y esto es igual a un cuarto. Y como es más difícil representar un cuarto, un número fraccionario en el sistema cartesiano, vamos a llevarlo a decimal. Al dividir 1 entre 4 nos queda 0,25. Y ese es el valor que hemos obtenido de Y, 0,25. Vamos a dar el segundo valor, menos 1. De igual forma, X a la menos 1 es igual a 2 a la menos 1 sustituyendo X, y esto es igual a 2 a la 1 por propiedad de las potencias 1 sobre 2 a la 1. Y esto es igual a un medio que dividiéndolo es 0,5. Y colocamos el valor de Y en la tablita de valores. Vamos a dar el valor 0. F en 0 es igual a 2 a la 0. ¿Y quién es 2 a la 0 por propiedad de las potencias? 1. Cuando la X toma valor 0, se obtiene 1 en los valores de Y. Por eso decíamos ahorita que una función exponencial en su forma básica, una función exponencial, normalmente sin trasladarse, pasa por el punto 0,1, por el punto 1 del eje Y. Siempre, siempre. Vamos a darle ahora a la X valor 1. F en 1 es igual a 2 a la 1 y es igual a 2. La Y toma valor 2 y cuando le damos valor 2 a la X, F en 2 es igual a 2 al cuadrado y es igual a 4, porque 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4. Y como ven, obtuve los pares numéricos menos 2, punto y coma, 0,25, menos 1, punto y coma, 0,5, 0,1,
1,2 y 2,4. Vamos a analizar aspectos de la gráfica que tenemos en pantalla. Asíntota y igual 0, porque precisamente K es igual a 0. La gráfica no se traslada, no tiene ninguna transformación, no se desplaza ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, porque H no toma ningún valor, es 0 también. No le ocurre una reflexión sobre el eje X, porque A es positivo y el rango. El rango son todos los valores de 0 al más infinito. Es el rango de esa función. Porque por supuesto A es mayor que 0 y porque además, lo vemos en la gráfica, que todos los valores Y son de 0 al más infinito. Como pueden observar en los pares numéricos, a medida que los valores crecen, ¿qué le ocurre a la función? Que crece también. Y analizando el crecimiento, ¿cómo es B? ¿Qué pasa con la función que crece exponencialmente? Y bueno, entonces vamos a elaborar la gráfica para cuando la función toma en su base valores menores que 1, pero mayores que 0. Que habíamos dicho que ocurre un decrecimiento, porque precisamente el valor de B es el que me ayuda a saber si la función crece o decrece. Vamos a elaborar el gráfico de la función f en x igual a 1 medio x. Podemos encontrarla de esta manera o podemos encontrarla de la forma f en x igual 0,5x, porque son la misma función. Lo único que es una en notación decimal y la otra como fracción. Vamos entonces a elaborar la tablita de valores. Le vamos a dar valores a X para obtener determinados valores de Y. Vamos a utilizar los mismos valores que en la gráfica anterior. Por ejemplo, menos 2. Y vamos a sustituir a ver qué es lo que ocurre cuando evaluamos la función para X igual menos 2. Pues entonces, 1 medio a la menos 2 es igual a 1 dividido 1 medio al cuadrado. Y esto es igual a 1 que divide a 1 cuarto, porque 1 medio al cuadrado es 1 cuarto. 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. Y aquí tengo una fracción compleja que hay que transformar en un producto, hallándole el recíproco al denominador. Eso quiere decir que eso es igual a 1 por 4 dividido 1, que es el recíproco de 1 cuarto, y esto es igual a 4. Es decir, que cuando la X toma valor menos 2, la Y toma valor 4. Vamos a ver para cuando la X toma valor menos 1. F en menos 1 es igual a 1 medio a la menos 1. Por propiedad de las potencias, esto es igual a 1 dividido 1 medio a la 1, que es 1 medio. Resolviendo la fracción compleja, 1 por 2 sobre 1, y esto es igual a 2. Es decir, que cuando X toma valor menos 1, las Y toman valor 2. Vamos a evaluar la función para X igual 0. 1 medio a la 0, por propiedad de las potencias, dijimos que era 1. Evaluemos para F en 1. 1 medio a la 1 es igual a 1 medio, que dividido para llevar a decimal es 0,5. Y evaluemos para 2. F en 2 es igual a 1 medio a la 2, que es igual a 1 cuarto, porque el exponente indica las veces que se repite la base, y 1 medio por 1 medio es igual a 1 cuarto, y 1 cuarto llevado a notación decimal es 0,25. 0,25.
y hemos obtenido los pares numéricos menos 2,4, menos 1,2, 0,1, 0,5, 0,25. Y como ven, ¿qué le ocurre a medida que los valores de X aumentan? ¿Qué le ocurre a los valores de Y? Que disminuyen. En este caso, como K es igual a 0, pues la asíntota también es 0. Y igual a 0 es la asíntota horizontal. Vemos entonces que la asíntota está pasando por 0, que como A es mayor que 1, pues está pasando por encima de la asíntota y que el rango es precisamente de 0 a más infinito. Es el rango de esta función exponencial. Y vamos a analizar rápidamente un ejercicio de una función exponencial pura. Vamos a ver, dominio de una función exponencial pura. Habíamos dicho que son todos los números reales. Para cualquier valor de X, la función existe. O el intervalo de menos infinito hasta infinito. Crecimiento. Si ve, miren aquí la base, es mayor que 1, ¿qué le ocurre a la función? Crece exponencialmente. La asíntota horizontal, Y igual 0, porque K es 0. Luego entonces quien está haciendo de asíntota horizontal es precisamente el eje X. El rango de 0 a más infinito, porque A es mayor que 0, positivo. Son todos los valores Y a partir de 0. A medida que evaluamos la función para determinados valores de X, obtenemos valores de Y a partir de 0. Miren cuántas cositas podemos analizar nada más que mirando la función. El crecimiento es fundamental, se analiza ahí, analizando B. La asíntota horizontal es el valor de K. Si A es mayor que 1, el rango siempre es de 0 a más infinito, o de K a más infinito, lo que en este caso K es 0. Allí está un poco transformada, porque se ha trasladado 2 unidades hacia arriba. Vamos a ver entonces, dominio. Bueno, el dominio continúa siendo todos los reales. Para cualquier valor X, la función existe. Vamos entonces a ver el crecimiento. ¿Cómo es la base? La base B menor que 1 y mayor que 0. Luego entonces la función decrece. La base es menor que 1, menor que 0, la función decrece. Está comprendida en el intervalo de 0 a 1. La asíntota horizontal, Y igual 2, que es el valor de K. Eso quiere decir que la asíntota horizontal es la recta que pasa por el punto 2. Y por supuesto, si siempre el valor de A es positivo, mírenlo aquí, es porque la gráfica pasa por encima de la asíntota. Siempre que A sea un número mayor que 0, positivo, es porque la gráfica está pasando por arriba de la asíntota. Y si la asíntota está en 2, la gráfica pasa siempre por arriba de 2, acercándose a la asíntota, pero sin tocarla. Entonces, la asíntota es 2, como A es mayor que 2, entonces el rango son todos los valores a partir de 2 y hasta el más infinito. Y por último, analicemos este caso, donde A es igual a menos 1, B es igual a 2 y K es igual a 0. Vamos entonces, bueno, H también es 0, no hay un desplazamiento ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Vamos entonces a ver la influencia del valor de A negativo, que es en el que quiero puntualizar. Cuando A toma un valor negativo, gráficamente la función se invierte verticalmente, es decir, sufre una reflexión respecto al eje de las X. La gráfica se refleja respecto al eje X y esto invierte la monotonía, porque esta función, precisamente por tener B un valor mayor que 0, es monótona creciente.
pero como está multiplicada o afectada por un número negativo que la está multiplicando, entonces la gráfica sufre una reflexión respecto al eje X y la monotonía se invierte. Eso quiere decir que la monotonía de esta función pasa a ser monótona decreciente. Y el rango, como que A es menor que 0, es de menos infinito hasta 0. Hasta 0 porque precisamente K es 0. La asíntota horizontal sí continúa siendo Y igual 0. Y quien hace la función de asíntota horizontal es, por supuesto, el eje X. Pero lo más importante de la influencia del signo negativo es precisamente la reflexión de la gráfica respecto al eje X y que, por supuesto, la monotonía se invierte. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que la hayan comprendido. Sobre todo eso, siempre lo digo, lo importante es que la hayan entendido. Y no te olvides, suscríbete al canal, activa la campanita para que sepas a qué hora voy a estar subiendo una nueva clase y da like, comparte, realiza el ejercicio que dejo de tarea. Déjame tu comentario, comparte para que este contenido pueda llegar a estudiantes que quizás, solo quizás, lo entiendan mejor de esta manera. Así que gracias por la atención prestada y recuerda, te espero mañana.